Mónica, ¿dónde estás? Por favor, dime cómo está mi papá. ¿Está vivo? Solo no tengo mucho tiempo. Nada más dime, por favor, que está bien. Mónica, él está vivo y está estable. Pero dime dónde estás tú. En el reclusorio de Santa Berta. ¿Por qué tendría que tener información sobre la muerte del señor? Pues por la doña. Por tu marido. Porque no sé qué se traen con esa gente que a ellos sí los veo capaces de haberle hecho daño al señor Jaime Aguirre. Y pues no sé, a lo mejor tú escuchaste algo. ¿El nombre de Jaime Aguirre te suena de alguna parte? ¿Por qué quieres saber? Anoche escuché a mi papá hablando por teléfono. Le estaba preguntando a alguien si encontró evidencias en el cuerpo de Jaime Aguirre. Y luego le preguntó si terminó de destruir todo lo que encontró. No vuelvas a mencionar esto. Yo no sé absolutamente nada y la gente ni siquiera está segura de si eso fue un asesinato o un accidente. Ok, discúlpame. Yo sé que tú no eres como esa gente. Nada más lo digo para protegerte, porque una cosa es hacerles favores legales y otra que te embarren en un homicidio. A mí nadie me está embarrando en ningún homicidio. ¿Por qué no me crees? ¿No que me amas? ¿No que me tienes confianza? Dígame, ¿qué fue lo que encontró en el cadáver? Un cabello que no era de la víctima. Y destruyó esa evidencia. Se lo dije en el auto, doctor. Si quiere salir vivo de esto, no se le ocurra engañar a la doña. Díganle la verdad. ¿Qué hizo con esa prueba? La guardé. Pero nadie lo sabe. Ah, la guardó cuando yo había ordenado destruirla. Clínicas, muchos lugares. Para abortos. Enhorabuena, ¿eh? La fundación fue un buen lugar para escapar del maltrato de sus maridos. Pero aquí hay otros peligros para mujeres de tan bajos recursos como ustedes. Si son capaces de seguir mis instrucciones y no decir ni una sola palabra, todo lo que hay aquí dentro se lo podrán repartir entre las tres. De lo contrario, ustedes y sus familias pueden darse por muertas. ¿Braulio llegó? Ya, doña. Ya sé cómo tomar una muestra de su saliva. Encárgate de no perder de vista la copa. Recoge este servicio y ponle una copa a Braulio. Y sigues consumiendo sin pagar. ¿Qué te crees? ¿Que porque eres adicta fina te íbamos a perdonar o qué? No, es que mis papás ya no tienen más dinero. Están pagando al abogado, me quieren sacar de aquí. Y te van a sacar, pero muerta. ¡No la mates! ¿Me tienes? La copa con la saliva de Braulio. Muy bien. Llévasela al forense y que la compare con el ADN del cabello que encontró en el cuerpo de Jaime Aguirre. Quiero comprobar algo de lo que estoy casi segura. Fue Braulio quien lo asesinó. Lópezito, ¿qué haces aquí? Dime, por favor, que Valeria no ha hecho nada. Dime, por favor, que mi hijo está vivo. A ver, Solamente dime si está bien. Lópezito, cálmate. Tienes que respetar la decisión de Valeria. Sí, pero también es mi decisión, también es mi hijo. Y aunque no lo fuera, yo amo a Valeria. Quiero evitar que haga algo de lo que después se va a arrepentir, por favor. Dime dónde está. Por favor. ¿Dónde están los quirófanos? Al fondo. Gracias. Con permiso. Por favor, necesito pasar. Por favor, déjeme pasar. Déjeme pasar, por favor. No puede pasar. ¡Valeria! Esta no es tu zona. ¿Qué estás haciendo aquí? En la enfermería hay una herida. Otra muda, por cierto. ¿Y ustedes qué? ¿Por qué se miran así?
Nosotras no sabemos nada, no vimos nada. Si no hablan, van a ir de aquí directo a los módulos sin pasar por consejo. Llévenselas ya. No, a ver, ¿pero qué son los módulos, Margarita? Son celdas de castigo mortal. Es el infierno dentro del infierno. Bueno, recuerden que todo se tiene que ver muy, muy real, ¿eh? Y que Dios nos haga reconfesados. Y bien, en nombre de la constructora Sandoval, me comprometo a realizar la ampliación de la Fundación Renacer. En esta maqueta pueden ver el plan que tenemos. Eres un cerdo, Daniel, eres un cerdo. Tú abusas de nosotras, tú nos haces... Esta fundación es únicamente una fachada. Eso es lo que es. Es cierto que vivimos aquí, pero también nos obligas a trabajar para ti. Nos obligas a vendernos. ¿Qué pasa, Daniel? No entiendo. No entiendo de qué hablan estas mujeres. ¿Venderse cómo? Señor Llamas, ¿está usted abusando de estas damas? ¿La está obligando a prostituirse? Margarita se quedó en otro módulo. Nos separaron. 5 minutos para comer. Salida vigilada, solo una vez al baño. Luces prendidas día y noche. Pero lo peor es la regla del silencio. No podemos hablar entre nosotras. Ni una palabra. Ustedes llegaron acá en situaciones muy difíciles. Vivimos momentos muy duros. Y los atravesamos juntos. Y los superamos. Señor Llamas, con permiso. Yo también soy periodista. Y esta situación parece ser de interés público. Así es que quiero entrevistar a estas señoras para que salga toda la verdad a profundidad. Este tipo es amigo de Saúl Aguirre. Eso no es cierto. Yo no soy amigo de nadie. Y estoy cumpliendo con mi trabajo. No le tengo por qué pedir permiso para registrar una noticia. Alejandra, ¿me vas a decir por qué están haciendo esto? ¿Quién las obligó? ¿Quién les pagó? No. Tú sabes que esto es verdad, Daniel. Señoras, si lo que están diciendo es verdad, yo lo puedo publicar. Pero antes necesito que me den sus nombres y sus declaraciones. La verdad es que una fundación como esta es el lugar perfecto para la trata de blancas. Mire, ya cállese. No sé cómo puede decir una cosa así. Yo tengo mucho miedo. Yo ya no quiero hablar de esto. Alejandra. ¿Por qué hablo de trata de blancas? ¿Tiene algún interés en específico para que la gente piense algo así? ¿Por qué me está preguntando eso? ¿Eh? Porque yo sí lo recuerdo muy bien. Del juicio contra Emiliano Cabral. Tratando de defender lo indefendible. Con permiso. ¿Todavía estás mareada por los sedantes? ¿Cómo te sientes? Como para hablar de lo que nos está pasando. Todo bien. Con este dinero puede arreglar su techo o mudarse a un lugar mejor. Pero voy a necesitar información. Ya hablé con algunos policías que estuvieron en la comisaría en aquel tiempo, pero nadie recuerda el caso. ¿De casualidad usted sabe algo acerca del asesinato múltiple que se realizó hace 20 años? En el carnaval de Veracruz. Yo atendí ese caso. Lo recuerdo porque a mí me tocó levantar los cuerpos. ¿Cuáles cuerpos? Los miembros de una familia. ¿Sabes si la familia se apellidaba Sandoval? Si tú y yo no nos amamos, lo más lógico es que hagamos una separación amistosa. A mí no me interesa ser tu amigo, Valeria. Y la verdad, ya tampoco me interesa como mujer. No tienes ni la 10ª parte de lo que tiene Altagracia. Entonces acabemos con esto. Esto se acabará cuando yo lo decida, ¿ok? Y mientras tanto puede que no me interesen como mujer, pero sí como empleada. Así que vete al despacho. Vas a recibir órdenes de Altagracia. Hay que meterle años de condena a una mujer. Se llama Mónica Hernández. Tú no te tomarías tantas molestias como ir hasta su fundación y armar toda esta farsa. A menos de que esto forme parte de tu venganza. Cállate, Regina. Dices que querías ayudar a Daniel. Es lo mismo que le hiciste a Miguel Preciado. Fuiste hasta su empresa en Veracruz para hacerle creer que querías ayudarlo. Y lo que querías era hundirlo. Que te calles, te dije. Daniel Llamas es uno de los monkeys. A ver, Rafael.
piensa por favor en lo que estás haciendo. Estás muy alterado. ¿Y cómo no voy a estarlo si por una estupidez tuya está a punto de arruinarse mi vida? Dejaste viva a esa mujer que ahora nos está casando. ¿O qué pensaste, ¿Que por tus obras de beneficencia se iba a olvidar todo tu pasado? A ver, ¿qué fue lo que te dijeron exactamente? ¿Qué fue lo que averiguaste? El apellido de esa familia era Sandoval. Eran los padres de Altagracia, Daniel. Era su novio. Entonces sí fue ella. Fue Altagracia la que mandó a esas mujeres a acusarme. Por eso estaba su abogado y por eso estaban sus camarógrafos ahí. Claro que sí, Daniel, todo concuerda. Había una hermana menor que salió huyendo. Era Regina. Y la mujer de la que abusamos era Altagracia. Por eso quiere vengarse de nosotros. Altagracia, me estás volviendo loco. ¿Quieres sentir mi fuerza? Dame la oportunidad. Eres un hombre agresivo, viril. Me has ayudado tantas veces cuando se aprovecharon de mí. Apreciado, lo atormenté por su lado libidinoso. A Céspedes por su debilidad con las drogas. Ahora Daniel con su fundación. No hablemos de ellos. Vamos a lo nuestro. Tú lo has dicho. Claro. Vamos a lo nuestro. Altagracia, ven aquí. Voy a llevarte a lo más alto. Tan alto como el lugar donde aventaste a Jaime Guerra. Yo sé que tú lo asesinaste, Braulio. Te quedaste callado para que me culparan a mí. Por eso estás aquí, Braulio. Saúl, yo sabía que te lo ibas a rifar porque nos ibas a sacar de las celdas de castigo, pero ¿cómo fue tan rápido? ¿Cómo lo hiciste? Le dije a la directora que conocía a alguien importante. ¿Estás bien? ¿Ya estás en tu estancia? No, ya nos está llevando la jefa. Pero pues me prestó su teléfono y me trajo a un lugar donde no hay cámaras para poder hablar. Yesenia y tú estaban discutiendo sobre el dinero que le llevaste. Yo estaba ahí escuchando, pendiente de todo. Cuando ese viejo llegó enloquecido, quería verte y yo le dije que no podía subir. Forcejeamos, él tropezó y se cayó al vacío. ¿Y por qué nunca me lo confesaste? Porque me di cuenta que esa muerte te iba a separar de Saúl definitivamente. Yo sabía que no ibas a ir presa. Tu poder y la falta de pruebas te iban a liberar. La policía ni siquiera te interrogó. Pero sí lo confieso, Altagracia. Me callé para alejarte de Saúl. Por tu culpa, él cree que yo maté a su padre. Saúl es tu perdición, Altagracia. Tenía que hacerlo así porque tú no quieres darte cuenta. Si es cierto lo que Lópezito piensa de ti, entonces tienes una gran oportunidad en tus manos. No solamente con Mónica y Margarita las puedes ayudar, sino también le puedes demostrar a él que no se equivoca contigo. No me pueden presionar, ni siquiera he leído el caso. Es simple. Mónica y Margarita venden comida en la calle y les plantaron mercancía de contrabando porque es evidente que alguien les quiere perjudicar. Valeria, tú tienes la posibilidad, mira, no solamente de dejarlas en libertad, sino también de evitarles que vayan a juicio. Ustedes no saben lo que me están pidiendo. Si Altagracia sí. Altagracia. Esto solamente confirma lo que siempre sospeché. O sea, si es Altagracia la que te está presionando para que tú condenes a Mónica, significa que fue ella quien dio la orden para que la encierren. ¿Me creíste capaz? Altagracia, estos papeles solamente demuestran que el desgraciado de Braulio peleó con mi papá, pero no hay nada que me asegure que tú no estabas ahí ni que tuviste que ver con lo que pasó. No, a ver. Es que las cosas no fueron así. Yo ya te expliqué, ya te dije ¿Qué? También me explicaste que no mandaste a arrestar a Mónica. Y todo indica que fuiste tú. No, es que una cosa no tiene que ver con la otra. Ahora no lo niegas. No lo niegas. No niegas lo que le hiciste a Mónica. Solamente dices que son cosas diferentes. No, lo que quise decir, Saúl, fue que... ¿Qué? Ya basta. Basta. Me has mentido tantas veces que no voy a engañarme de nuevo contigo. ¿Cómo te atreves a decir que lo nuestro fue un engaño? Porque eso fue. Eso es lo que fue. Nunca fuiste sincera conmigo. Por eso no puedo creerte. ¿Cómo sé que no amenazaste o sobornaste al forense para que escribiera este informe? ¿Cómo sé que Braulio, como tu perro faldero que es, no está asumiendo tus culpas? ¿O que no fuiste tú quien le ordenó a Braulio que empujara y matara a mi papá?